Alguna vez héroe en el campo de batalla, ahora olvidado en las calles, Rafael Morales enfrenta su mayor prueba, una nación que ya no recuerda su sacrificio. Las primeras luces del amanecer se filtraban entre los edificios desgastados de la Ciudad de México. Rafael Morales, un veterano de 55 años, yacía acurrucado en un rincón olvidado, envuelto en un viejo abrigo militar que había sido su único refugio durante años. Su rostro, marcado por cicatrices visibles e invisibles, contaba historias de batallas pasadas y sacrificios olvidados por la sociedad. A su lado, una bolsa desgastada guardaba sus únicos tesoros: una foto arrugada de su unidad militar, una medalla de servicio que brillaba opaca con los recuerdos del pasado, y unos cuantos documentos arrugados que testimoniaban su historia. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto, y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El frío de la mañana lo envolvía, mientras los primeros transeúntes comenzaban a poblar las calles. Rafael no era invisible para todos. Algunos lo miraban con compasión, otros con indiferencia, pero pocos comprendían la historia de dolor y sacrificio que se escondía tras su apariencia desgastada. Había servido con honor en las Fuerzas Armadas, participado en misiones de paz, arriesgado su vida por su país, y ahora sobrevivía en las calles, olvidado por el mismo sistema al que había jurado proteger. Un oficial de policía se acercó lentamente, su sombra proyectándose sobre Rafael. La tensión era palpable. Un incidente menor, un altercado en un mercado local, había llevado a su detención. Rafael no opuso resistencia. Sus ojos, cansados pero dignos, reflejaban una calma que descolocaba a los oficiales. No era un hombre que buscara problemas, sino alguien que había aprendido a sobrevivir con la misma determinación con la que había servido a su país. En la comisaría, los procedimientos comenzaron de manera rutinaria. Pero algo era diferente. Cuando el nombre de Rafael Morales fue mencionado, algunos oficiales más antiguos intercambiaron miradas de respeto. Había rumores sobre su pasado, historias de valentía que circulaban entre quienes conocían su verdadera historia. El día del juicio llegó envuelto en una atmósfera de expectativa. La sala del tribunal no era un espacio común. Cuando el nombre de Rafael Morales fue llamado, algo extraordinario sucedió. Uno a uno, todos los presentes, abogados, testigos, incluso algunos oficiales de policía, se pusieron de pie. No era un gesto orquestado, sino un movimiento espontáneo de profundo respeto. El juez, un hombre de edad madura con ojos que habían visto demasiado, observaba la escena con una mezcla de asombro y comprensión. Rafael no era solo un indigente, no, era solo un acusado. Era un héroe olvidado, un hombre que había dado todo por su país y que ahora enfrentaba el juicio más difícil, el de la indiferencia social. El silencio en la sala del tribunal era más elocuente que cualquier palabra. Documentos antiguos, algunas páginas amarillentas por el tiempo, otras conservadas con un cuidado casi reverencial, comenzaban a desplegar la verdadera historia de Rafael Morales. No era un hombre reducido a su actual condición de indigencia, sino un testimonio viviente de sacrificio, valor y resiliencia que desafiaba todas las expectativas de la sociedad. El primer testimonio provino de un archivo militar clasificado, recuperado después de años de investigación y persistencia. Rafael no había sido un soldado ordinario, sino un miembro de una unidad de operaciones especiales dedicada a misiones de paz y rescate en algunas de las zonas más conflictivas de Centroamérica. Sus expedientes revelaban una serie de operaciones humanitarias que habían salvado comunidades enteras, misiones que nunca habían sido completamente documentadas o reconocidas públicamente. Un coronel retirado, Alberto Vázquez, fue el primero en narrar los detalles que los documentos apenas sugerían. Su voz, curtida por años de servicio, temblaba ligeramente mientras describía una misión en la Sierra de Chiapas, donde Rafael había liderado un grupo de rescate durante un conflicto que amenazaba con destruir comunidades indígenas enteras.
No era simplemente un soldado cumpliendo órdenes, sino un líder que entendía que la verdadera protección iba más allá de las armas, radicaba en la comprensión, el respeto y la empatía. En aquella misión específica, Rafael había negociado una tregua que parecía imposible. Comunidades en conflicto, separadas por décadas de desconfianza y violencia, encontraron un punto de encuentro gracias a su mediación. No lo hizo con discursos grandilocuentes, sino con una capacidad extraordinaria de escucha, de hacer que cada parte sintiera verdaderamente escuchada y respetada. Los documentos mostraban informes de inteligencia que lo describían no como un militar tradicional, sino como un diplomático improvisado, capaz de tender puentes donde otros solo veían abismos. Pero la verdad de Rafael no era solo de triunfos. Los documentos revelaban también sus heridas, no solo físicas, sino psicológicas. Después de años de servicio en misiones que lo expusieron a los peores aspectos del conflicto humano, Rafael regresó con un trastorno de estrés postraumático que nunca fue adecuadamente tratado. El sistema que lo había enviado a defender comunidades, a arriesgar su vida en misiones de paz, lo había abandonado en su momento más vulnerable. Una psicóloga militar, la doctora Elena Ramírez, presentó un informe desgarrador. Describió cómo Rafael había solicitado ayuda tras regresar de su última misión, cómo había sido sistemáticamente ignorado por un sistema que lo clasificaba como un recurso descartable más que como un ser humano que necesitaba apoyo. Sus intentos de obtener tratamiento psicológico fueron minimizados, sus solicitudes de ayuda archivadas y olvidadas. Los testimonios continuaban revelando capas de su historia. Un grupo de antropólogos presentó documentación sobre cómo Rafael había sido crucial en la protección de comunidades indígenas durante conflictos territoriales. No solo había sido un soldado, sino un protector de culturas, alguien que entendía que la verdadera seguridad nacional radicaba en la preservación de la dignidad de las comunidades más vulnerables. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando un grupo de niños de una comunidad que Rafael había ayudado años atrás apareció para testificar. Hablaron de cómo él no solo había protegido sus aldeas, sino que había dedicado tiempo a enseñar, a reconstruir escuelas, a crear espacios de diálogo y esperanza donde antes solo había existido el miedo. Recordaban sus historias, su risa, su capacidad de transformar el dolor en posibilidad. Los documentos revelaban también las condecoraciones que Rafael había rechazado. No buscaba reconocimiento público, no deseaba ser un héroe en los titulares. Su motivación era profundamente personal: proteger, ayudar, construir puentes de entendimiento. Cada medalla que no aceptó era un testimonio de su humildad, de su comprensión de que el verdadero heroísmo no se mide en condecoraciones, sino en vidas transformadas. La imagen de Rafael que emergía era radicalmente diferente de la de un indigente en las calles. Era el retrato de un hombre que había dado todo por su país, que había arriesgado su salud mental y física en misiones que pocos comprendían completamente. Su caída en la indigencia no era un fracaso personal, sino el resultado de un sistema que consume a sus protectores y los descarta sin misericordia. Cada documento, cada testimonio, cada archivo desenterrado, no solo defendía a Rafael, sino que planteaba una acusación fundamental a la sociedad. ¿Cómo es posible que un héroe como él terminara en la calle? ¿Qué tipo de comunidad olvida a quienes la han protegido? La verdad revelada no era solo la historia de Rafael, sino un espejo que reflejaba las profundas contradicciones de un sistema que celebra el heroísmo en teoría, pero lo abandona en la práctica. Al final de este acto, Rafael ya no era un acusado. Se había convertido en el núcleo de una conversación nacional sobre honor, sacrificio y responsabilidad colectiva. Su verdad, finalmente revelada, era un llamado a la conciencia, una invitación a reimaginar cómo una sociedad cuida y honra a sus protectores más silenciosos. El momento llegó con un silencio que parecía contener décadas de historia no contada. La sala del tribunal, antes un espacio de procedimientos legales fríos y distantes,
se había transformado en un altar de memoria colectiva, un espacio donde la verdadera justicia más allá de la ley escrita comenzaba a manifestarse. Rafael Morales permanecía de pie, su cuerpo delgado pero erguido, envuelto aún en el abrigo militar que había sido su única constante durante años de abandono y lucha. El juez, don Ernesto Ramírez, un hombre de 65 años cuya carrera judicial había estado marcada por un profundo sentido de la justicia social, miraba los documentos frente a él. No eran simples papeles, sino testimonios de una vida de servicio y sacrificio. Cada página revelaba capas de una historia que iba mucho más allá del incidente menor que había traído a Rafael ante la corte. Informes militares detallaban misiones de paz en las zonas más conflictivas de Centroamérica, reconocimientos por actos de valentía que habían salvado no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. La Fiscalía, que inicialmente había presentado el caso como una simple infracción menor, ahora guardaba un silencio casi reverencial. Los argumentos que parecían sólidos al principio se habían desmoronado como castillos de arena ante la marea de testimonios que revelaban la verdadera naturaleza de Rafael. No era un indigente problemático, sino un héroe olvidado por un sistema que había fallado sistemáticamente a quienes más habían entregado por el país. Entre los testigos, un coronel retirado declaró sobre las misiones de Rafael. Habló de un soldado que había ido más allá del deber, que había arriesgado su vida para proteger a civiles en zonas de conflicto, que había negociado treguas cuando parecía imposible, que había sido el rostro humano de un ejército que, a menudo se percibía como una fuerza impersonal. Cada palabra añadía una capa de dignidad al retrato de Rafael, desmantelando los prejuicios que lo habían reducido a una categoría de sin techo. Los traumas de la guerra no son heridas visibles, que se puedan vendarse con facilidad. Rafael había regresado de sus misiones con cicatrices invisibles, con un peso emocional que ninguna medalla podía compensar. La transición de soldado a ciudadano civil había sido un laberinto de desafíos. La falta de apoyo psicológico, la dificultad para encontrar trabajo, la invisibilidad social que consume a muchos veteranos. Su caída en la indigencia no era una elección, sino el resultado de un sistema que abandona a sus defensores una vez que dejan el servicio activo. La defensa de Rafael, asumida inicialmente por un defensor público pero que ahora contaba con el apoyo de organizaciones de derechos de veteranos, presentó un argumento que iba más allá de la inocencia legal. Era una acusación contra la sociedad misma, un llamado a reconocer la deuda moral con aquellos que han sacrificado su juventud, su salud mental, su vida familiar en servicio de un bien común que pocos comprenden completamente. Testimonios de compañeros de armas se sucedieron. Algunos viajaron desde lejos, algunos con sus propias cicatrices visibles, otros con el dolor contenido en sus ojos. Contaron historias de Rafael como el soldado que compartía su última ración, el compañero que cargaba a un herido bajo fuego cruzado, el líder que mantenía la moral en los momentos más oscuros. No era un héroe de película, sino un héroe real, hecho de decisiones pequeñas pero fundamentales que marcan la diferencia entre la supervivencia y la destrucción. El punto de inflexión llegó cuando la madre de un soldado caído, a quien Rafael había ayudado en una misión de rescate, años atrás testimonio. Sus palabras no fueron un alegato legal, sino un testimonio de gratitud que resonó en cada rincón de la sala. Habló de cómo Rafael no solo había salvado a su hijo en una misión, sino que lo había hecho con un respeto y una humanidad que iba más allá del deber militar. Su voz, quebrada pero firme, recordó a todos los presentes que los héroes no se miden por su estatus social, sino por su capacidad de compasión. Don Ernesto Ramírez comprendió que su sentencia sería más que una decisión legal. Sería un mensaje para toda la sociedad sobre cómo tratamos a aquellos que nos han protegido. La justicia no podía limitarse a absolver a Rafael del cargo menor, sino que debía reconocer y reparar años de abandono institucional. La sentencia final fue un documento que trascendía lo judicial. No solo se desestimaron todos los cargos contra Rafael, sino que se estableció un precedente.
El gobierno se comprometía a crear un programa integral de apoyo a veteranos, que incluía rehabilitación psicológica, capacitación laboral y vivienda digna. Rafael no sería un caso aislado, sino el catalizador de un cambio sistémico. Cuando Rafael salió de la sala del tribunal, no lo hizo solo. Lo acompañaban veteranos, familiares de soldados caídos, personas que habían sido testigos de un momento de justicia verdadera. No era un final feliz en el sentido tradicional, sino el inicio de una transformación. La redención no estaba en borrar el pasado, sino en reconocerlo, honrarlo y construir sobre él un futuro más digno. La historia de Rafael Morales se convertiría en un punto de inflexión, un recordatorio de que la verdadera fuerza de una sociedad no se mide por sus victorias militares, sino por su capacidad de cuidar y honrar a quienes la han defendido en los momentos más difíciles.